Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general un segundo retiro de 10% de los fondos de pensiones. Por 11 votos a favor, 1 en contra, los parlamentarios aprobaron la idea de legislar los 3 proyectos relacionados con el retiro anticipado de los dineros previsionales. Un proyecto que regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos de AFP, otro que permitirá el retiro para rentas vitalicias y el último en relación a la retención de estos ahorros para deudores alimenticios. Respecto al proyecto para que enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus fondos, bueno, esto ya fue aprobado el pasado 14 de octubre. Tras la aprobación en general de estos proyectos refundidos, el gobierno presentó una reserva de constitucionalidad. Ahora, el proyecto avanza en el Congreso a través del debate, en particular en sala. Vamos a la mesa de conversación justamente para tomar contacto con el presidente de esta Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, a ver si nos explica primero qué es esto de los proyectos que son variados, que son refundidos. Explíquenos esta lógica parlamentaria, por favor, para poder después entrar en particular en cada uno de ellos. Claro, lo que pasa, Matías, es que se presentaron varias mociones parlamentarias que dicen relación con distintos proyectos de retiro de fondos, el más esperado por la ciudadanía probablemente porque beneficiaría a millones de afiliados a la AFP, el segundo retiro del 10%, que es el proyecto liderado por la diputada Pamela Giles. Hay otro proyecto que permite efectivamente que quienes tengan diagnosticada una enfermedad terminal puedan retirar todos sus fondos, que es un proyecto del diputado Marco Ilavaca. Hay otro proyecto que establece el retiro forzoso del 10% para quienes tengan deudas de pensiones alimenticias. Hay 85.000 deudores de pensiones alimenticias que no han retirado el 10% y si se ordena por un tribunal de familia podría pagarse esas deudas de pensiones alimenticias, un proyecto del diputado Vladimir Osic. Y hay un cuarto proyecto que permite que con cargo a las rentas vitalicias, quienes tengan contratada esa modalidad en una compañía de seguros, se pueda adelantar un retiro de fondos con cargo a esas rentas vitalicias futuras. Todos esos proyectos se refundieron porque hay distintas mociones de distintos diputados y se aprobaron en general. Hoy día la idea es legislar y ahora comienza la discusión en particular. Es curioso, o sea, es una práctica legislativa, una técnica legislativa que probablemente los que estamos fuera no la entendemos bien. Me imagino que tiene que ver con cómo hacerlo, cómo es la tramitación, porque son temas tan distintos unos de otros los que nos acaba de mencionar, que no nos imaginemos que sea un proyecto para todo. Partamos por el último. Yo lo entrevisté esta tarde en Radio Duna, por lo tanto sé, y me gustaría que compartieran una reflexión más profunda. Sé que a su juicio es el más complejo técnicamente. Pues expliquémosle un poco a la gente sin grueso. Quienes optan por este tipo de jubilación, que es una renta vitalicia, es una decisión de la persona de negociar con una compañía de seguro, le entrega el dinero que tiene ahorrado y la compañía de seguro que yo contrate dice, bueno, yo hasta que usted viva le voy a dar una renta mensual. Y apuestan seguramente, como cualquier seguro, a cuánto va a vivir usted, hace un cálculo, si le conviene o no le conviene. Pero esa plata, hasta donde yo entiendo, usted me puede corregir, ya no es del afiliado, no es del jubilado, sino que la entregó a cambio de un contrato de que me van a pagar de por vida. ¿Cómo el Parlamento va a poder obligar a retirar de esa plata si no es de la persona, sino que es de una compañía de seguro? Bueno, efectivamente hay 600.000 pensionados que no están afiliados a una AFP, sino que se adscribieron a una compañía de seguros, contrataron una renta vitalicia. Y efectivamente la dificultad técnica que tiene ese proyecto es que no hay un fondo del cual se pueda retirar una parte, sino que efectivamente es un fondo que se entrega a la compañía de seguros bajo
el compromiso de la compañía de seguros de entregar una renta todos los meses dependiendo del cálculo de la sobrevida, de cuánto en definitiva viva ese afiliado. Lo que estableció la mesa de la Cámara de Diputados, el secretario de la Cámara, es que el proyecto era admisible y por tanto no era expropiatorio si es que el costo lo asumía el afiliado y no la compañía de seguro. Vale decir, la compañía de seguro le adelanta esos recursos con cargo a sus rentas vitalicias y se va descontando mes a mes de su renta vitalicia. ¿No es expropiatorio para esta compañía de seguro que hizo un contrato privado con el jubilado obligarlo de parte del Parlamento, o sea, del Estado, una autoridad del Estado, a través de una ley, decirle a la compañía de seguro, ¿sabe usted, adelántele plata al señor? Y usted decir, oiga, yo tengo un contrato con el señor, no, está obligado. No es expropiatorio, además sabiendo, todos estamos claros que lo que se proponga hoy día se va a aprobar, por 10-1, por 7-1, por 10-0, o sea, proponemos 18% y se va a aprobar exactamente igual. Esta discusión, estamos siendo bien francos, esta discusión es una pérdida de tiempo, entre comillas, porque sabemos cuál es el final del resultado. Lo que se proponga se va a aprobar. A ver, me alegro de su optimismo, Matías, pero voy a ir a la génesis de la pregunta. Yo estoy narrando, yo no estoy poniéndole valores si es bueno o malo. Estoy narrando que le doy firmado que esto se aprueba, lo que ustedes propongan se va a aprobar, porque es difícil oponerse a una propuesta de este tipo. Hay una pregunta y una afirmación y voy a contestar las dos. Respecto a la pregunta, lo que determinó la Secretaría de la Cámara es que si el costo lo asume el afiliado y no la compañía de seguro, no es expropiatorio. Es decir, si el afiliado sabe de antemano que se le va a adelantar a valor presente un fondo, pero que eso se le va a descontar de la renta vitalicia, lo que se determinó es que no es expropiatorio. Ahora, hay distintas propuestas, hay distintas modalidades de ese proyecto y son las que vamos a discutir. Ahora, respecto de el optimismo del resultado de la votación. Le insisto, no optimismo porque no tengo un juicio al respecto si es bueno o malo. Está bien. No optimismo ni pesimismo. Lo que pasa, Matías, lo que usted señala es que se va a aprobar el proyecto, cual sea la tramitación. Yo no tengo certeza de eso. Lo que sí tengo certeza es que hoy día tuvimos una amplia votación en la Comisión de Constitución. Yo me alegro mucho de la transversalidad de la votación, que todos los diputados de Renovación Nacional que fueron a votar a la Comisión de Constitución también votaron a favor. Porque, ¿qué es lo que decían ellos mismos? Y ojo, que lo dijo también Jorge Alessandri, que el único diputado que votó en contra del segundo retiro, y dijo de forma muy honesta que él votaba en contra, a pesar de que lamentaba mucho que el gobierno repitiera el mismo guión respecto del primer retiro del 10% en vez de hacer una propuesta, en vez de renovar el ingreso familiar de emergencia que se vence en octubre. Si por eso llegamos a esta situación, porque el gobierno no ha propuesto más alternativas y la gente vulnerable y de clase media lo sigue pasando muy mal. Yo también en la tarde le pregunté, y lamento repetir las preguntas, pero no está el mismo público. Lo que me parece curioso que sea 10% y se repite la fórmula de 10%, le preguntaba si es que evaluaron alguna progresión económica, si es la misma necesidad de hoy que la de hace 2 meses, cuando se propuso, o 3 meses, cuando se propuso el otro 10%. Por lo pronto hemos visto cifras oficiales que se han generado, 200, 300 mil empleos. Esas personas a lo mejor hoy no necesitan, lo que antes sí la necesitaban, hoy día no necesitan sacar ese 10%. Esto tiene que ver con que no es inocuo el retiro, tiene un costo. Tiene un costo porque muchas de las personas, entiendo que el 34% de las personas que están afiliados a AFP van a quedar con 0 pesos en su cuenta corriente si es que se produce este segundo retiro. Y es costo del Estado porque se van a ir a Pilar Solidario. Entonces, ¿han hecho ustedes el cálculo quién hoy día lo necesita y quién no? ¿Serán distintos que los de hace 3 meses? Bueno, efectivamente, Matías, y yo lo he dicho en todas las entrevistas, porque es muy importante, este proyecto ha generado muchas expectativas, explicar quiénes tienen derecho al retiro y quiénes no. Hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todo. ¿Por qué? Porque son afiliados que tenían menos de 1 millón de pesos de ahorro previsional, en su mayoría personas jóvenes que tienen menos ahorro, mujeres que tienen lagunas previsionales, que de mantenerse en esa situación de ahorro,
Estamos hablando menos de un Sí, millón de sí, pesos, sí, sí. que les daría como rentabilidad de pensión menos de 100.000 pesos al mes. O sea, esas personas Sí, van a ir al igual Pilar, sí. terminarían dependiendo del pilar solidario, específicamente el aporte provisional solidario. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Insisto, porque efectivamente continuamos con una pandemia, el gobierno renueva la declaración de estado de catástrofe, pero no renueva el ingreso familiar de emergencia, que ya era decreciente. Vemos que las cifras de desempleo efectivamente se han recuperado algunos empleos, pero yo le puedo decir, en la región de Coquimbo, que yo represento, seguimos con uno de los desempleos más altos del país, cifras superiores al 15%. Entonces, mientras se mantenga el estado de catástrofe, mientras se mantenga la pandemia, mientras no llegue la vacuna, que todos esperamos que sea lo antes posible, debemos contar con un instrumento, a falta de una propuesta del gobierno, para que las personas puedan paliar los efectos de esta crisis de la mejor manera. No quisiéramos que fueran los ahorros previsionales de los trabajadores, que el costo de la crisis lo sigan pagando los trabajadores. Por eso propusimos el 28 de abril una renta universal de emergencia ¿Qué para pro- el 90% de la población. Por eso hemos propuesto también que se establezca por única vez un impuesto, se estudie un impuesto a los altos patrimonios, o terminar con las exenciones tributarias, que hoy día son privilegios tributarios que benefician a algunos sectores en desmedro de una equidad tributaria que se echa de menos en estos tiempos, que son ¿Qué muy propuesta? relevantes para tener mayor recaudación. El ministro de Hacienda sostiene que de la reforma que se está tramitando en el Congreso, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de año, en el Senado ha estado una tramitación más lenta, es de 6 puntos porcentuales más. No está por decidirse cómo se reparte, es decir, dos privados, dos públicos, dos solidarios, pero son 6 puntos. Que si es que hay un nuevo retiro, el Estado va a tener que asumir esos costos de alguna manera y no va a haber plata para adelante para esto. Y que al final es una por otra y se están comiendo esos 6 puntos porcentuales. No se estará desvistiendo un santo para desvestir otro, no estaremos mirando del corto plazo versus el largo plazo. Y le quiero agregar, ¿qué medida esperaría usted del ministro Briones para poder, para no apoyar este retiro del 10% con los costos que usted sabe que tiene? Claro, el ministro lo que hace es un cálculo de efecto indirecto, producto del aumento de la carga del Estado en el pilar solidario. Claro. Yo espero que se llegue a un acuerdo efectivamente en el Senado sobre la base de la propuesta que ya venía del gobierno de la presidenta Bachelet, que vaya una parte a solidaridad, sobre todo a solidaridad intergeneracional, y una parte a cuentas individuales, con un seguro de longevidad, con un bono de 3 unidades de fomento en beneficio de las mujeres, que son las que tienen más lagunas previsionales. Pero si de costo fiscal se trata, de nuevo, ¿por qué entonces el gobierno, si quiere focalizar mejor el gasto público, porque a eso apunta también la Sí. inquietud del ministro Briones, lo dijo hoy día en la comisión, bueno, ¿por qué no establecemos una renta universal de emergencia? ¿Por qué no prorrogamos la vigencia del ingreso familiar de emergencia? Yo creo que llegó la hora de llegar a un acuerdo en el Senado. Nosotros ya habíamos aprobado ese proyecto hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, para abrir el camino para que los senadores pudieran llegar a un acuerdo, aumentando, por cierto, el porcentaje de solidaridad. Pero el problema es qué hacemos con la gente hoy día. 1 de noviembre, se acaba el IFE. No tenemos reforma previsional. ¿Cómo protegemos a la gente hoy día que le están rematando la casa, que no tiene que comer, que no tiene cómo pagar las deudas con distintos bancos, que no pueden pagar la cuota de los colegios? Hoy día las familias necesitan una solución, y por eso es que este proyecto ha generado tanto respaldo dentro de la opinión pública. El crédito que ofrece el Estado a tasas preferenciales, más baratos, ¿no ha funcionado como ha dicho el gobierno o el ministerio o el ministro? Tuvo un efecto muy acotado, Matías, ustedes lo saben. La verdad es que si uno compara los efectos del IFE, del crédito blando, del bono clase media y del primer retiro del 10%, la verdad es que el impacto ha sido mucho mayor. El caso del retiro, el primer retiro del 10%. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, ha propuesto que estas medidas sean
universales, sin letra chica, porque si uno focaliza mucho, si uno pone muchos requisitos, como ocurrió respecto a estos créditos blandos o el bono clase media, que había que acreditar un 70% de pérdida de ingresos. Matías, el proyecto de ingreso familiar de emergencia tuvimos que modificarlo 3 veces, porque el gobierno se convenció que tenía que desburocratizar ese proyecto, que tenía que quitarle requisitos. Primero se creó un registro especial, después se volvió al registro social de hogares. Al principio había que acreditar toda suerte de pérdida de ingresos. Después el gobierno entendió que tenía que ser mucho más directo al beneficio y que bastaba, en este caso, el índice de vulnerabilidad, el registro social de hogares. Y por eso es que mientras el gobierno no ofrezca otra alternativa, hemos tenido que recurrir a darle la posibilidad a los chilenos de elegir un segundo retiro del 10%, porque obviamente las familias que pueden dejar ese ahorro para su futura jubilación, enhorabuena, pero le estamos dando la posibilidad a la gente de elegir. Y esto no es algo contra el gobierno, y así lo entendieron los diputados de Renovación Nacional que hoy día se sumaron a la votación en general, porque al igual que nosotros, yo lo veo en la región de Coquimbo todos los días, ven lo que está pasando en la calle, ven cómo la gente necesita poder recurrir excepcionalmente a un segundo retiro para enfrentar todas las contingencias sanitarias y humanitarias que hoy día estamos viviendo en el país. Si el gobierno persiste en sus políticas hasta ahora, que ustedes son evidentemente críticos a ellas, respecto del apoyo a las personas en situación económica crítica, ¿ustedes plantearían un tercer retiro? No, Matías, no es la idea, no es lo que nadie quisiera. Hemos llegado a esta situación porque el 1 de noviembre el gobierno no ha propuesto nada respecto a las familias más vulnerables y de clase media que están enfrentando contingencias muy complejas. Yo espero que el gobierno recapacite, yo espero que el gobierno haga propuestas, presente indicaciones. Ya adhirieron al proyecto y me parece muy bien, manifestaron estar a favor de la posibilidad de que personas con enfermedades terminales puedan retirar todos sus fondos. Bueno, eso demuestra que esto no es un dogma de fe, que es algo que se puede discutir y que bajo circunstancias muy excepcionales como las que estamos enfrentando tienen que haber soluciones igualmente excepcionales. ¿Qué lo hace pensar que no va a haber un tercer escenario parecido en que usted dice, si el gobierno no modificó, no creó nada distinto, actuó igual, estamos obligados a un segundo? Vamos a suponer que trazamos una línea y proyectamos, y vamos a suponer que el gobierno en 2 o 3 meses más actúa igual, con las mismas políticas. ¿Qué lo hace pensar usted que no va a tener que usted poner en tabla un tercer, no voy a decir único porque suena irónico, un tercer retiro de otros 10%? ¿Qué lo hace pensar usted? Yo espero que eso no sea necesario, yo espero que las cifras de contagio empiecen a bajar. Hoy día bajamos la barrera de los 1000 casos de PCR confirmados, me alegro mucho de eso, espero que la economía lentamente empiece a recuperarse y espero que la discusión de la ley de presupuesto, que es el gran partido que nos estamos jugando hoy día, cómo vamos a reactivar la economía a partir de invertir en obras públicas, a partir de la inversión en vivienda, en ciencia y tecnología, en poder apoyar efectivamente a todas las pymes que quedaron fuera del crédito FOGAPE, y sobre todo me refiero a los microempresarios, eso no sea necesario. Pero de verdad el gobierno, yo espero que escuche a sus propios parlamentarios, que hoy día le mandaron una señal, le mandaron un mensaje al gobierno, que ellos no van a dejar abandonado a la gente, y ante la falta de respuestas del gobierno, las respuestas van a tener que llegar del Congreso Nacional. Por ahora aprobamos en general estos proyectos, falta una tramitación. Yo quiero ser muy responsable porque ahora viene toda una discusión en particular, artículo por artículo. Yo creo que vamos a tener los 3/5 en el Senado. Lamentablemente el gobierno hoy día hizo reserva de constitucionalidad. Y yo lo lamento mucho porque esta discusión ya se había dado respecto al primer retiro. El presidente finalmente decidió promulgar el proyecto entendiendo que tenía más gran apoyo ciudadano, pero yo voy a explicar por qué este proyecto no es inconstitucional. Primero, el diputado Diego Paulsen, que es presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional, oficialista, lo declaró admisible, porque es una reforma constitucional. Y obviamente, como ustedes saben,
el sistema de capitalización individual chilena no está regulado en la Constitución, está regulado en el Decreto Ley 3.500. Sí. Por lo tanto, es perfectamente posible establecer en la Constitución que va a haber un retiro excepcional. Se implica gastos del Tesoro Público o del Fisco, y eso, al hacer las modificaciones que usted está diciendo, ¿no tiene iniciativa exclusiva del Ejecutivo? No, Matías, el punto. No, Matías. No, lo pregunto para adelantarnos a la discusión constitucional. Muy claramente, no, porque el costo lo asume el afiliado, que es lo que quisiéramos evitar, pero lamentablemente el costo lo asume el afiliado, que está soportando de sus pensiones futuras poder retirar una parte de sus ahorros provisionales. Y de haber costo fiscal, este es un costo indirecto. ¿Qué es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional en todos sus fallos? Que si el efecto fiscal es indirecto, ahí no hay iniciativa exclusiva del presidente de la República, toda vez que además se trata de una norma constitucional y no una norma legal. Por eso es que requiere de 3/5, por eso es que no basta con los votos de los diputados de oposición, se requieren los votos de diputados de gobierno. Y hoy día la buena noticia es que este proyecto lo aprobamos prácticamente por unanimidad, con todos los votos de los diputados de Renovación Nacional y la sola oposición legítima, por cierto, de un diputado de la UDI, gran amigo nuestro, que es el diputado Jorge Alessandri. Bueno, y en el primer 10% ocurrió lo mismo. No hubiese sacado nada con el Tribunal Constitucional porque con la cantidad de votos que tenía estaba por sobre el quórum que requería. Pasó una modificación constitucional incluso. Diputado Matías Walker. Bueno, efectivamente, lo aprobamos por 3/4 de la Cámara de Diputados finalmente. Diputado Matías Walker, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Matías. Chao, chao. ¿Sabe usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl y llame al 2321 00084. Ahora con código CENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. Las personas tienen distintas opiniones, pero al parecer hay una en común, y es que no se perderán el Cyber Monday de Inmobiliaria Imagina desde este lunes 2 de noviembre, hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento. Compra con hasta 30% de descuento y máxima flexibilidad. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las cyber ofertas. Vamos a la mesa de conversación y seguimos un poco en el mismo tema que estábamos recién con el diputado Matías Walker, porque estamos con el diputado Jorge Alessandri de la UDI, que es miembro de la Comisión de Constitución. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. El único voto en contra. Déjeme preguntarle, porque dicen que cuando uno vota en minoría hay peligro de funa. No lo funaron, supongo, ¿no? La funa ha sido de hace 40 días, hoy día trending topic y seguirá por 40 días más, pero si uno no está en esto por convicciones y no se atreve a votar como uno piensa que es lo mejor para el país, es mejor dedicarse a otra profesión y no a la política. Sáqueme una duda, ¿cuántos son en la comisión? 13 en total. 13. Yo había leído, hubo 11 votos, ¿no? Sí, 7 de oposición y 6 de gobierno. Pero hubo 11 votos. Sí, faltaron 2. Faltaron 2. De los 11, no me calza, fue 10-1. ¿Hay 10 de la oposición? ¿Y usted es el único oficialista? No, solamente 7 y algunos diputados no titulares, reemplazantes, que estaban a nombre de otros diputados oficialistas, votaron a favor en los 3 proyectos. Yo voté a favor en 2. Sí. Y voté en contra en el retiro del 10%. ¿Todos los de la oposición estuvieron a favor? Sí. Así es. Los dejamos un segundito, como cuando del colegio uno sumaba con reserva. Los dejamos aquí en la reserva. Ahí tiene 7. 7. Todos los de gobierno votaron con la oposición, salvo usted. ¿Qué pasó con sus compañeros cuando conversó en el pasillo, en el camarín? ¿Por qué votaron a favor de este retiro? Todos los que votaron y en contra de su propio gobierno. De gobierno no son representantes titulares de esa comisión, estaban reemplazando a otro diputado y ya habían votado. Disculpe, ¿eso es accidental? ¿Por qué pasó? Justo estaban. Cuando un diputado no puede ir o no quiere ir o tiene un problema, lo reemplaza a alguien de su mismo partido. ¿Y aquí ocurrió más? ¿Él no puede o no quiere? Habría que preguntarle a cada caso, no tengo la información. Y cuando uno manda un reemplazante, me imagino que busca a alguien que lo va a representar, es decir, que va a hacer más o menos lo que haré yo. Por lo tanto, los reemplazados votaban de la misma manera, entonces, ¿o no?
Podríamos inferir, pero no siempre es así. El reemplazante es libre para votar. Pero son todos los reemplazantes personas que habían votado a favor el primer 10%. Por lo tanto, uno podía intuir que iban a actuar de la misma manera de nuevo. Entonces, aquí era Humbertito, entonces uno podría ir donde los diputados que buscaron reemplazantes a preguntarles por qué eligieron que los reemplazaran esas personas si ya tenían más o menos un juicio respecto de este tema. Lo elige el comité en realidad, pero en los partidos más grandes, quizás en los más pequeños es tú a tú, pero se les podría preguntar. Igual en sala y en la votación en particular, yo espero que estén los titulares. Le quiero preguntar ahora, después de este juego, más francamente, ¿usted cree que hay parlamentarios que no están en condiciones de ir a enfrentar una votación impopular como esta? Es decir, que no quisieron ir a... No, yo creo que, mire, han habido muchas votaciones complicadas en la Comisión de Constitución. Estas especialmente porque estamos votando temas de pensiones, que es iniciativa exclusiva del presidente, que tiene gasto público, a diferencia de lo que decía antes Matías Walker. Pero en directo, dice el diputado Walker. Sí, pero va a haber que financiar a todas esas personas que quedan en saldo cero. Más directo que eso no puede ser. Y entonces estamos en presencia de una trampa constitucional. Porque cuando gobernaba Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1 y 2, toda la izquierda o centroizquierda respetaba esto de que el presidente tenía iniciativa exclusiva en materia tributaria, en materia de pensiones, que la Constitución no se ocupaba para este tipo de cosas. Pero al parecer ahora se les olvidó eso. Y la Constitución vale para todo, para reformas de cualquier tipo. Entonces la pregunta que uno se hace después del plebiscito del domingo, esta Constitución ya no la respetan, se la saltan, dicen que desbordó a los tiempos. La próxima Constitución que aprobemos el 2022, ¿la van a respetar? ¿La van a respetar en la iniciativa exclusiva? ¿La van a respetar en los reglamentos? ¿O también se la van a saltar si la calle pide otra cosa? Lo que no está claro es que esa Constitución va a tener, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto. En general, en los países serios del mundo, el que controla la administración del Estado es el que tiene iniciativa exclusiva en el gasto. En Chile antes no era así. Esto es relativamente moderno en Chile, entiendo que de los 60. Exactamente. Y en Chile antes los parlamentarios podían proponer gastos y evidentemente, imagínese usted que si el que trae el dinero a la casa no tiene iniciativa y el que gasta son los que no traen el dinero a la casa. Evidentemente se gasta más de lo que entra y hay un problema. Bueno, yo le comentaba, porque como simple espectador de esto, que da la impresión que en estas materias, como es muy difícil oponerse, es muy popular, que lo que se ofrezca o lo que se vote se va a votar a favor. ¿Usted tiene esa misma percepción? Absolutamente. No? Yo pienso que el primer 10% ya dejó eso en evidencia, es un tema de necesidad de la gente y nosotros no discutimos eso. La gente está muy complicada, muy necesitada, a pesar de que han llegado los IFE, ha llegado el bono clase media a 1.600.000 personas. Aprovecho ahí de recordarle al Contralor que 44.000 funcionarios públicos cobraron haciendo trampa el bono clase media. Espero que los persiga y puedan devolver esos dineros, porque cada vez que un funcionario público saca esos 500.000 haciendo trampa, queda sin esos 500.000 una familia vulnerable. ¿Es el Contralor o es cada jefe de servicio el que tiene que hacer el sumario? El Contralor puede instruir y puede hacerlo dentro de la Contraloría. Según información que nosotros tenemos, es que hay más de 20 personas de la Contraloría. Pero el Contralor en tanto jefe de servicio, no en tanto Contralor de todos los servicios públicos. Jefe de servicio, y también yo creo que sería útil que emitiera una opinión respecto a lo que tienen que hacer los ministerios, la subsecretaría, etc. Pero en el tema de que la gente necesita el dinero, nosotros le pedimos al gobierno insistentemente alguna ley que pudiera detener esto, para un proyecto con recursos frescos, con recursos directos, y finalmente el gobierno nunca llegó. ¿Usted es crítico también con el gobierno? Absolutamente. ¿En cuanto a que ha sido lento o indolente? Y le di una solución al ministro hoy día. Le dije, ministro, que la gente se meta a su AFP, que calcule su 10%, que ese monto sea el que le llegue, pero que no sea de sus ahorros. Que sea el fisco esta vez el que te haga un cheque equivalente a tu 10%. Premiando al que trabajó formalmente, al que cotizó, al que juntó más plata en su pozo, pero el fisco haga el cheque, porque al final el proyecto de la diputada Pamela Giles te propone que para Navidad te llegue a la casa un cheque de tu propia plata. Y lo que digo yo, el cheque tiene que llegar porque lo necesitamos, pero que sea financiado por el fisco. Déjeme hacer una duda que me salta inmediatamente. Yo voy a mi AFP, veo cuánto me 10%, le digo al fisco, da lo mismo, 1 millón de pesos.
es muy injusto que el Estado me pague 1 millón de pesos si yo he tenido la suerte, más que premio, de tener trabajo formal, de tener buen trabajo. Por ahí aquí hay alguien que está en la indigencia y que dice, a mí me encantaría entrar a mi AFP, ver si tengo 1 millón de pesos y que también me llegue ese 1 millón de pesos. Lo que pasa es que para esas otras personas han estado los 12.000 millones de dólares, el IFE, han estado el bono clase media y ahora el gobierno ha lanzado un nuevo bono de 500.000 pesos para todas las personas que tienen saldo cero. ¿Y es suficiente? No quedaron en cero por sacar el 10%, sino que no tienen cotizaciones previsionales. Y en ese tipo de ayuda, no los que están afiliados a una AFP, el IFE, el bono, el préstamo, ¿han sido suficientes o usted también es crítico en cuanto a una eventual indolencia del gobierno? Mientras no sepamos cuánto va a durar esto, nada va a ser suficiente. Si usted mira el hemisferio norte, que van en la segunda ola, que España está cerrando de nuevo, que Francia, que Italia, evidentemente si esto dura un año más, nada va a ser suficiente. Por lo tanto, las personas no solo están pidiendo para la necesidad urgente, sino que están intentando proyectar la crisis y es muy difícil de proyectarla. Los mismos FOGAPE, las empresas, las pymes, yo represento a la zona cero, Santiago, Providencia, en noviembre cae la primera cuota de los créditos FOGAPE y no han podido todavía levantar la cortina. Entonces, ¿cómo usted va a empezar a pagar el FOGAPE si no ha empezado a vender? Así que la situación se viene realmente complicada. Yo le pedí al ministro de Hacienda que analizara esta propuesta y ponerle bono 10%. ¿Qué le dijo? Que te den tu 10%, va a ser los números. Estamos hablando de 16.000 millones de dólares. Evidentemente yo pienso que el Estado tiene que endeudarse y por largo tiempo. Si esta pandemia la van a pagar muchas generaciones, pero si la pandemia más dura y más fuerte de los últimos 100 años, que afecta a la economía como nunca en los últimos 100 años, no es el momento del Estado para endeudarse, yo no sé cuándo es. ¿16.000 millones de dólares cuesta este 10%? Así es. ¿Usted cree que uno puede proyectar? Porque si se hace este segundo retiro, entiendo que son 3.200.000 personas, ¿no es así? Las que quedarían fuera en con total, cero. 4 millones. 4.300.000 personas, que representa como el 33% o 34%, según dijo el superintendente de AFP hace un tiempo, Así es. de las personas afiliadas a AFP. ¿Usted cree que en definitiva, cómo se proyectaría este momento, esta escena, en una discusión constitucional en un año más? Bueno, primero no tiene ningún sentido la reforma previsional del Senado, porque en el Senado están viendo cómo echarle más plata adentro del pozo de cada uno y en la Cámara le estamos sacando la plata. Entonces, esas dos cosas no conversan. Cuando la ministra Saldívar dice hoy día, si usted saca este nuevo 10%, no tiene sentido seguir conversando de cómo meterle plata adentro. Y a mi juicio lo que tenemos que llegar en la nueva Constitución es que sea optativo el sistema. Incluso la opción para el 6% adicional. Ya definimos que el 10% no es suficiente, ahorremos un 16%. De ese 16%, el 6% famoso que estamos discutiendo, ¿por qué no hacerlo libre? Que la gente decida, ¿lo quiere mandar a Solidaridad? ¿Lo quiere mandar a su cuenta individual? Y veamos qué tan solidarios son los chilenos cuando se trata de su propio 6%. Veamos qué tan dispuestos están de dejar un monto para Solidaridad. Porque a mi juicio, la solidaridad la debieran hacer las cuentas generales de la nación, no un impuesto al trabajo directo como este 6%. ¿Por qué a las personas, siguiendo esa lógica, por qué el Estado puede obligarme a mí a ahorrar en mi previsión? ¿Qué pasa si voy a inventar y digo, yo entro a trabajar mañana y digo, yo no quiero AFP, no quiero pensiones, déjenme a mí? Yo me las arreglo. El Estado le dice, no. Y esto es más antiguo y en todo el mundo, más antiguo que el León Negro. No. El ser humano, en general, no tiene capacidad de prever que va a tener 65 años a los 20. Por lo tanto, está obligado. En todos los sistemas, reparto o cotización individual. Efectivamente. Está obligado. Si el Estado tiene capacidad de obligarme a mí a ahorrar para mí, ¿por qué no podría obligarme con un porcentaje también a ser solidario con otras personas en la sociedad? Es una opción que estamos viendo, pero usted ya es solidario con sus impuestos. Usted le entrega los impuestos del IVA, de la renta, de las empresas para que el Estado los distribuya. Y el gran problema y el desafío que tenemos en la Constitución es cómo modernizamos ese Estado. Porque antes de impuestos tenemos una desigualdad tremenda y después de impuestos prácticamente no se mueve. O sea, la plata queda en los asesores, en los viáticos, en la burocracia fiscal. En Alemania, en cambio, la diferencia entre antes y después de impuestos es abismante. Y si hay un desafío lindo para la futura Constitución es cómo modernizamos el Estado, cómo terminamos con la inamovilidad de los funcionarios públicos, cómo terminamos con ese apernamiento de los funcionarios que duran 40 años en sus cargos y nadie los puede sacar, cómo los llevamos a todos a Código del Trabajo, cómo le damos más eficiencia al aparato público. Diputado Jorge Alessandri, quiero cambiarlo levemente de tema, pero no es tan distinto, un poco primo hermano a lo que estamos hablando.
¿cuál es el gran desafío de su sector de ir juntos? Hoy día ya empezaron a verse los primeros tironeos en Chile Vamos, entre que a algunos de Evópolis no les parece muy cómodo sacarse la foto con los republicanos. Algunos de la UDI dicen, bueno, tenemos que sumar nomás porque tenemos que hacer una lista lo más amplia posible para tener representación en ese órgano constituyente. ¿En qué va a zanjar eso, esas diferencias? ¿Cómo se van a zanjar? Yo pienso que este domingo se cambian un poco los papeles. Si los meses anteriores habían sido tremendamente difíciles para Chile Vamos, algunos por el apruebo, líderes emblemáticos, en mi misma familia, el alcalde Santiago por el apruebo, yo por el rechazo, había sido difícil coordinarse, el gobierno, el gabinete de partido. Y desde el lunes en la mañana, desde ayer en la mañana, Chile Vamos con una posición y con una idea de constitución para Chile. En cambio, en la centroizquierda, que les había sido muy fácil alinearse detrás del apruebo, hoy día hay más de 20 modelos de constitución, modelos de país que están enfrentados. Yo siento que es nuestro deber ir unidos, desde republicanos, por supuesto, hasta Evópolis y el PRI. Con José Antonio Cast. Con José Antonio Cast, Cast, por supuesto. ¿Usted se siente cómodo en una lista con José Antonio Cast? Absolutamente. ¿Los Evópolis se sienten cómodos? No tanto. Al parecer no, pero si es la UDI la que le tiene que ceder el espacio a Cast, que sea la UDI. Pero nosotros juntos somos más, juntos elegimos más constituyentes y juntos influimos más. Por lo tanto, es nuestro deber por Chile ir juntos en una sola lista. Hubo varios tipos de apruebo, también varios tipos de rechazo. ¿Qué tipo de rechazo era usted? ¿El rechazo Yo era del para rechazo reformar? para reformar, absolutamente. Conformamos un grupo de diputados con Diego Chalper, Diego Paulsen, Sebastián Torrealba, Luciano Cruzco, que recorrimos el país con propuestas concretas, con una propuesta de pensiones, con una pensión universal para todos los chilenos, con un tratamiento especial para los inmigrantes también. Y pensamos que evidentemente Chile cumplió un ciclo de 40 años. La mejor prueba de que funcionó el modelo de los últimos 40 años es que estamos planteando una nueva constitución y cómo repartir los dineros, qué derechos sociales te va a dar el Estado. Si no hubiera funcionado el modelo de los últimos 40 años, no habría nada que repartir, no habría ningún derecho social que cumplir o que otorgar. Por lo tanto, creemos que para este país de clase media, que se pone pantalones largos, que no se quiere quedar pegado en la trampa de los países de ingreso medio, es necesaria una reforma siempre concentrándonos en la libertad del individuo, en que el Estado no te coma, en poder emprender, en la libertad de enseñanza. Más allá, diputado, de los contenidos que debe tener la nueva Constitución, que todo hace prever que no serán tan distintos a las anteriores constituciones de Chile, ni a las de otros países, porque hay muchos principios y tradiciones constitucionales que se repiten. Por lo tanto, no va a ser una cosa rarísima, no va a ser en otro color, ¿no es cierto? Así esperamos. Pero además contabilizando la representación que tiene su sector, no va a ganar el Partido Comunista al 100%, ¿no es cierto? Es una caricatura, sino que va a ser más o menos como está repartido el Parlamento. Estoy de acuerdo, pero siempre que la violencia no se apodere de las discusiones. Si usted ve la violencia que hemos tenido nosotros desde el estallido social, con las pitanzas telefónicas, las amenazas de muerte a los parlamentarios, a los ministros, si eso se lleva a la constituyente, va a ser muy difícil el debate. ¿Qué lo hace pensar que esa gente que quema iglesias, que quema locales de gente emprendedora y gente humilde, que no tiene ningún miramiento en quemarle un carrito a una mujer que vende hot dog para llevar comida a su familia o sustento a su familia, qué lo hace pensar que esas personas quieren estar y que van a estar en una constituyente? ¿Por qué cree eso? No, me refiero más bien a la amenaza directa al convencional electo, al que va a votar antes de una votación, esa funa, esa amenaza telefónica. Esa funa está presente con los medios de comunicación, puede estar con los parlamentarios, puede estar con los ministros, puede estar con un presidente o presidenta del futuro. O sea, si pensamos que los funadores son los dueños del país, apaguemos. Pero cuando eso empieza a llegar, cuando eso empieza a permear y empieza el miedo a atravesar la camisa de fuerza, la coraza que debe tener todo político, eso es muy grave. Dejando el temor a la violencia de lado un momento, ¿qué valor le asigna a usted lo que ocurrió el domingo recién pasado, no solo con el 80% aproximado del apruebo, sino que al ambiente, a la épica que generó, no sé si usted está más optimista que el sábado respecto a que en realidad hay una opción de sentarse todos a la mesa? Absolutamente. ¿Usted en ese sentido reconoce que el apruebo tuvo ese mérito? Sí, primero la participación. A mí me gusta que la gente participe en las elecciones y en las últimas donde participaba el 38, el 25 para las municipales era tremendamente triste que la gente no se sintiera llamada a participar. Le tenía susto a la pandemia
En los adultos mayores algo afectó, pero a pesar de eso, que se hayan movilizado más de 7 millones de personas a votar, lo encontré una fiesta de la democracia. Y que además, salvo excepciones en Santiago Centro, en Plaza Italia, fue una fiesta que se llevó en paz, no hubo violencia. Y eso evidentemente dice que los chilenos creemos en la institucionalidad y volcamos de alguna manera o institucionalizamos las decisiones y creemos que con un lápiz se puede... ¿Pero le asigna algún valor a esto simbólico, a que Chile fue capaz de resolverlo no a través de los golpes, no a través de la violencia, sino que la vía institucional y no insurreccional? ¿Le asigna un valor respecto de la cohesión social que se puede generar después de lo del domingo pasado? Por supuesto que sí, es muy importante, lo vimos en todas las regiones. ¿Y eso el rechazo lo daba? ¿O usted es autocrítico en ese sentido, en que el rechazo no generaba esa posibilidad de cohesión social? Me refiero a la teoría Longueira, de ir todos por el apruebo, que no estuvo tan lejos, al final, con el 80%. Hablaba del 80-20. Mire, yo creo que el hecho de participar con el rechazo, de hacer campaña con el rechazo, de llamar a votar por el rechazo, y ese 20% que va y vota por el rechazo, también está diciendo que cree en la institucionalidad. Si nosotros hicimos campaña por Chile, no estábamos llamando a una insurrección. No me estábamos diciendo, por insurreccional. Entre a este proceso y vote. Y evidentemente no sacamos todos los votos que quisimos, pero nunca estuvo en duda participar del proceso. Los que se han restado del proceso, desde el 15 de noviembre del año pasado, ha sido el Partido Comunista y parte grande del Frente Amplio, que no firmaron ese acuerdo, que no querían el plebiscito, pero no que no querían hoy día lo quieren, participaron y en fin. Bueno, pero en definitiva, usted está ¿cómo está su estado de ánimo respecto del viernes y respecto del lunes? ¿Cambió? Porque vi a muchas personas que legítimamente votaron rechazo. O sea, fíjate que tuve una buena elección ayer, no estoy tan pesimista. Sabía que iba a perder, me decían, pero no estoy tan pesimista porque vi unas vibras distintas en Chile. ¿En política se pueden medir vibras? Yo diría que estábamos cerca del precipicio antes del plebiscito y hoy día vamos caminando al lado del precipicio. Y por 2 años, lamentablemente, vamos a caminar muy cerca del abismo. Esto puede dar vuelta para cualquier parte. La elección de los constituyentes, como decía Longueira, efectivamente es la madre de todas las batallas. Ahí hay que elegir gente preparada, gente con experiencia, gente que represente a la ciudadanía, pero cualquier error o cualquier llamado como el que hace Marco Enrique Ominami a que la convención disuelve el Congreso, a que el presidente se elige antes o sale antes por la convención, lo que vimos un poco en países vecinos de Latinoamérica con malos procesos constituyentes, evidentemente es un riesgo. Por lo tanto, vamos a estar con los músculos apretados por lo menos 2 años en Chile y eso afecta, usted sabe, la economía. Yo no he podido hablar con el ex candidato Enrique Ominami, pero y hace falta una buena explicación, porque si se disuelve el Congreso en junio del próximo año, que entra a operar más o menos en junio, ¿no? El nuevo órgano constituyente. Fin de mayo. Nos imaginamos que por 1 año sin Congreso es difícil aprobar bonos, aprobar políticas públicas en salud, y si lo va a hacer el órgano constituyente... El presupuesto de la nación. Va a estar con el presupuesto, va a estar con 2 preocupaciones y mejor que este órgano que vamos a elegir que se enfoque en la nueva Constitución. La reforma es clara. Pero por eso hay que hablar con él porque a lo mejor tiene una propuesta más innovadora. La constituyente tiene que hacer la Constitución y tiene 9 meses. 9 meses. Es súper poquito tiempo. A lo más lo alarga en 3 meses. Entonces, dejémoslos hacer su pega, que el Congreso haga la suya. Me habría encantado reformar dentro del Congreso para no tener 2 parlamentos, pero eso ya lo zanjó la ciudadanía. ¿Va a ser candidato a constituyente o no? Hoy día dispuesto, pero en la reunión de bancada que tuvimos decidimos escuchar a la ciudadanía que había dicho 100% electo y evidentemente se refieren 100% electo, no del Parlamento prestado. El PPD dice que va a incluir en su lista a 50% de independientes. ¿La UDI qué va a hacer? Para que no sean solo militantes. Yo le puedo hablar por mi distrito, me he juntado con muchos independientes, dentro de ellos Raúl Alcaíno, ex alcalde de Santiago. Los cupos están dispuestos para independientes y queremos hacer una mezcla entre experiencia, mujeres también con experiencia, usted sabe que tiene que haber paridad y que van a tener un bono sobre los votos, y también estamos viendo algunos militantes interesados con mucha experiencia como profesores de Derecho Constitucional. Diputado Jorge Elizondo, muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Muy bien. En tiempos difíciles, las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo del país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla, por favor, me acompaña y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento por... Fijan el 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio. Importante, cuando yo era chico este tema no existía. La violencia contra la mujer existía igual. Por miles de años, lamentablemente. Pero este concepto no existía. ¿Será porque estaba naturalizado? ¿Será porque no dábamos lo que fuera? Hoy día este concepto entró. Lo que hace falta es que cambie, no nos quedemos solo con el concepto, que cambie la actitud de que la violencia es inaceptable. La violencia en general, contra las mujeres, por supuesto. Así que es interesante, el 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública.